Podcast AIDH. Hola a todas las personas que nos acompañan, sean bienvenidas a un nuevo episodio del podcast AIDH. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante y del que lamentablemente poco se habla: los derechos humanos de las personas mayores. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Paulina Isabel Udave Valdés, que es directora del Asilo Ropero del Pobre en Saltillo, Coahuila. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes. Para comenzar, quisiera preguntarte que nos comentaras un poco sobre ti, sobre el asilo que diriges. ¿Cómo fue que llegaste a realizar esta labor, a trabajar con las personas mayores? Bueno, yo estoy en el Asilo Ropero del Pobre desde hace poco más de 11 años. Yo llegué ahí, pues ahora sí que no sé decirte por qué. Por una decisión propia, pero sin medir el compromiso tan grande que estaba tomando a cuestas. Anteriormente estaba mi mamá al frente del Asilo Ropero del Pobre, duró 40 años al frente. Y a veces la gente dice, bueno, es que es algo familiar. Claro que no. El tema es que no hay a veces quien quiera tomar una responsabilidad de este tamaño, y es por eso que el día que ella falleció, repentinamente estaba en mi casa y de pronto pues ya no estaba. Entonces había que resolver muchos asuntos, y a partir de ese momento tanto Marisol, mi hermana, como yo dijimos, bueno, pues vamos a continuar. Hemos visto el trayecto del asilo, la cantidad de personas en desamparo, vulnerables, de necesidades que tienen, y pues bueno, fue por eso que decidimos continuar con esta obra. La realidad es que siempre estuvimos cerca de ella, pues lo vimos, crecimos ahí, pero no es lo mismo que estar adentro, ¿verdad? No es lo mismo estar afuera de la alberca que echarse un clavado, y ahí es donde te das cuenta de lo demandante, de las realidades que realmente suceden en el día a día en torno a los adultos mayores. Sí, claro, muchísimas gracias por compartirnos esto. Y sí, no me puedo ni imaginar la cantidad de retos y desafíos que implica usted estar a cargo de este asilo, ¿verdad? Y hablando sobre las personas mayores, me gustaría comenzar sobre cómo podemos romper todos estos mitos que hay sobre las personas mayores y el envejecimiento, la etapa de la vejez. Quisiera que nos compartiera un poco sobre cuál es el papel que juegan actualmente las personas mayores en nuestra sociedad. ¿En realidad se les ve, se les escucha, se les toma en cuenta? Sí, mira, tenemos muchísimos prejuicios respecto a ello. Iniciando con el cómo nos dirigimos a ellos. Aquí en México, lo que está establecido es que se les diga adultos mayores o personas mayores. Sí. Antes se les decía tercera edad. La realidad es que la palabra anciano es una palabra de respeto. Anteriormente a los ancianos, pues eran los que tenían más valía en una sociedad, quienes dirigían a la sociedad, la aconsejaban, marcaban la pauta. Hoy por hoy pareciera que decir anciano es un insulto. Yo creo que no es cuestión de palabras, es cuestión de hechos, es cuestión de la base. Hemos denigrado tanto a los adultos mayores que pensamos que con cambiarle la palabra ya estamos recuperando toda aquella dignidad que estamos pisoteando. Y la realidad es que no. La realidad es que desde ahí viene. Y empieza a haber formas de maltrato que tienen que ver también con el pisoteo de sus derechos, porque empezamos a infantilizar el cómo nos dirigimos a ellos. A veces todo en diminutivo, a veces abuelitos. Pues la realidad es que no todos son abuelos y a no todos les gusta que les llamen de esa manera. Sí, claro. Creo que la mejor manera de dirigirse a ellos, y por ahí debiéramos empezar, es por su nombre, no en diminutivo, y no con apodos, que nosotros cuidamos mucho dentro del asilo, el hacerlo de esa manera. Y la palabra anciano en la mayoría de los países está
avalada sin ningún problema. Se habla de la ancianidad, se habla de la vejez, pero no en un tono despectivo, ¿no? Sino dándole el valor que tiene, precisamente porque no es cuestión de palabras, es cuestión de hechos. Muchas veces quienes vienen al asilo pues tienen un poco de miedo. Anteriormente, asilo significa apertura con los brazos abiertos. Entonces a veces la gente me dice, es casa de reposo. Quienes saben algo de física saben que reposo es todos quietos y nadie se mueva. La realidad es que no es casa de reposo, es un lugar en donde procuramos que la vida se viva y no que se sobreviva, y es un asilo, y debemos de estar felices si lo entendemos de esa manera. Anteriormente se pensaba que a los asilos llevan a las personas que no las quieren, a las que están abandonadas, a donde van, pues ahora sí que el despojo social, lo digo así, ¿verdad? Con esa tristeza. La realidad es que sí hay casos así, y algunos que de verdad no puede uno imaginarse que vivan en esa condición, pero también es cierto que hoy por hoy se tiene mal entendido lo que sucede en los asilos porque se tiene mal entendida la vejez. Sí, claro. No sabemos todas las situaciones que suceden en la vejez y entonces malinterpretamos y generamos prejuicios. Ejemplo, una persona, hoy por hoy, cada día tenemos más personas con deterioro cognitivo por edad, llámese Alzheimer, llámese demencia senil, llámese lo que sea. Entonces, imagínate que alguien está en la mesa comiendo y termina de comer y se va a la puerta. Ayúdenme, tengo 3 días sin comer. ¿Qué dice la gente? Ay, ni de comer les dan. Después, estas mismas personas, a lo mejor son las 11 de la mañana y van y se ponen su pijama porque piensan que ya es de noche. Mira cómo los traen. O más grave, porque a veces no nos explican todos estos padecimientos, no los conocemos y pensamos que el Alzheimer es que se les olvida cómo se llaman y hasta nos burlamos o reímos de eso cuando uno se le olvida alguna cosa, ¿no? Y la realidad es que no, es mucho más grave. Se les empieza a olvidar cómo llevar la cuchara a la boca, se les empieza a olvidar, están en su silla, se levantan y no recuerdan cómo coordinar el movimiento de los pies para caminar, y pues de ahí viene una caída y a veces una fractura y todo lo que conlleva eso. En un coche, una persona se pone un cinturón de seguridad porque es obligado y para evitar riesgos. En una carriola, un bebé, pues le ponen un cinturón de seguridad para evitar riesgos, accidentes, ¿sí? Y nadie dice, mira, el señor va amarrado o el bebé lo llevan amarrado. En un asilo, a algunos casos que requieren, están en su silla de ruedas, algunos son muy mayores, más de 100 años, se quedan dormidos y pues se van hacia adelante, se van de boca, caen. O en otros casos se les olvida cómo caminar, pues les ponemos un cinturón de seguridad para evitar riesgos. A veces es una sabanita para que no les lastime, que es más suave. Mira, los amarran. Hay ocasiones en donde los padecimientos que tienen son, no sé, tiroides o problema renal. Quien tiene familia y que me está escuchando sabe que quien tiene este padecimiento, la piel se les hace como de cáscara de cebolla. Entonces tú los ayudas a trasladarse a la cama o a la silla o a donde sea y pues ya se les hacen unos derrames enormes, ¿no? Ay, yo creo que los golpean. Y todo este tipo de situaciones hace que se tenga así como que una adversión y un montón de prejuicios. Sí, como un estigma, ¿no? Sí, o sea, respecto vejez. a los asilos. Sí. Eso es lo que tendría que ver con los asilos, ¿no? Sí. Hoy por hoy los vecinos demandan a las familias cuando están precisamente, es que no me dan de comer, y lo creemos como tal, sin validar si realmente es una situación o una condición de salud mental o es algo real, porque hay ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos mitos que tienen que ver, esto es respecto a asilos, pero también respecto a la vejez en sí misma. Sí, claro. No nos gusta, no estamos preparados. Cuando nacemos, crecemos, estamos preparados para ir hacia arriba,
para que si terminé la preparatoria voy por una carrera o por una maestría, un doctorado, y voy creciendo y tener una familia y tener a lo mejor un coche o a lo mejor una casa, y vamos hacia arriba, y todo aquello nos hace ilusión, y todo aquello es un reto, y todo aquello es algo por lo que luchamos. Pero el cuesta abajo es complicado. ¿Por qué? Porque la salud empieza a mermar, las fuerzas empiezan a mermar, la sociedad empieza a rechazar a las personas mayores, empieza a haber maltrato en todas las formas que las hay, aislamiento de los mayores. Y entonces yo muchas veces me he puesto a pensar, la tecnología médica, al avance, ¿verdad? En la punta, porque queremos conservar la vida y queremos conservar la salud. Para eso es, ¿sí? Y nos enfermamos y corremos al doctor, al hospital, a donde sea. O sea, queremos preservar la vida. La vida es un don muy valioso y queremos preservarla el más tiempo posible. No lo entiendo, porque pareciera que hay un límite para ello. Y pareciera que cuando cruzamos la rayita de la edad adulta mayor de los 65 años, pareciera que entonces todo aquello deja de tener valor y deja de tener razón. Y entonces empieza a ser un sinsentido, porque hasta cuando cumplimos años nos dicen que cumplas muchos años más. Bueno, ¿cuántos son muchos más? ¿Quién quiere vivir muchos años? O alguien ya no quiere vivir porque dice, ya soy viejo, mejor hasta aquí llego. Claro que no, la vida de verdad es algo que en todo momento luchamos por ella, con las personas mayores, en la condición en la que estén, con los cuidados más adecuados para que se sientan vivos, queridos. Pero sí es algo que paso a paso se va pisoteando y se va negando los derechos de los mayores. Es muy interesante esto que nos comenta, cómo desde la sociedad parece como un logro, ¿no? Tener más años y valoras como la vida, el tiempo que has vivido, que cumplas muchos años más en los cumpleaños, pero no estamos preparados ni la ciudadanía ni el Estado para que las personas lleguen a la etapa de la vejez. O sea, se valora esto, pero no se está preparado para que lleguen a ese punto. Sí. No hay infraestructura, no hay recursos, no hay pues esta preparación para que las personas vivan con dignidad, porque todas estas condiciones que usted nos comenta de la salud, pues es lo natural que pasa en el cuerpo humano conforme va envejeciendo, pero se le ve como de mala manera, ¿no? Sí, la verdad es que da miedo, hoy por hoy, hacerse viejo, porque no están las condiciones adecuadas, no porque fuera algo equivocado. En el asilo, nosotros de pronto hemos roto paradigmas que han venido incluso de asilos de otros países, a ver qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pensamos que es más importante acumular momentos felices que acumular años. Pensamos que es más importante vivir que sobrevivir. Entonces, se les levanta a todos. La gente no está en batita ni está en cama, acostados todo el tiempo. En unos reposés que tienen llantitas a los que tienen movilidad reducida por alguna condición o alguna situación. Y se les traslada, si hay un evento, al evento, si al comedor o a la iglesia o a donde sea. Ellos participan. No somos nadie para saber, quienes tengan algún problema de salud mental, en qué condiciones estén como para poder saber si son receptivos o no a esto. Pero sí sabemos que hay un cambio importante. Entonces, de pronto, nosotros los sacamos de paseo. De paseo me refiero, hoy tenemos a 103 adultos mayores residiendo en el asilo. Y pues vamos al museo, a la feria, a una peregrinación, al cine, a todos lados que nos es posible. Porque a veces sucede con los mayores un aislamiento forzado. Recuerdo la primera vez que salimos y me decía una señora, íbamos a ir al Museo del Desierto. Y entonces, pues empezamos a hacer los preparativos porque la realidad es que
Es un reto sacarlos. Muchos tienen movilidad cero. Entonces, no hay camiones en Saltillo hasta el momento. Por ahí oí que parece que va a haber, espero que así sea, adecuados para sillas de ruedas. Entonces, nosotros para poder trasladarlos, pues hay que subirlos en peso con sábana clínica por los camiones angostitos. Hacemos acarrear todo lo necesario desde oxígeno y demás. Hacemos un esfuerzo enorme, pero el 100% de ellos van, nadie se queda. Y me acuerdo que me decía una señora, es que, oye, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que estoy en silla de ruedas. Digo, no importa. En el museo, gracias a Dios, hay rampas para sillas de ruedas y está accesible. No todos los lugares están así. Y luego me decía, al día siguiente, tenía mucho miedo. Había estado en su casa 10 años sin salir de su casa porque la familia pues no tenía las posibilidades de movilizarla para poder salir. Entonces se vuelve un aislamiento forzado. Claro. ¿Sí? No hay las herramientas, no hay la manera de lograrlo. Sí. Entonces me decía, es que requiero el baño. Digo, no te preocupes, ahí los baños también están amplios para que entre tu silla de ruedas y tienen las barras y tienen lo necesario para ayudarte. Bueno, finalmente fue un disfrute que no tienes una idea. Para algunas personas, primera vez en su vida que a sus 70, 80, 90 años entran a un circo, entran a un museo, entran a un cine y pues experiencias nuevas es gozar y es vivir. Sí, claro. Aquí pues bueno, viene recomendación para todos los arquitectos que nos escuchen y el saludo para el Arquijube que estuvo con nosotros ayudándonos a poner más dignas una parte de las instalaciones. Y comentábamos algunas situaciones de estas, ¿no? Si nosotros salimos, simplemente queremos salir del asilo que está frente al Museo de las Aves y lo queremos llevar a la Plaza de Armas, pues las banquetas, las rampitas, los pozos, los postes, es un tema. O sea, no es posible hacerlo. A veces ponemos rampas porque es un requisito de desarrollo urbano o del programa de construcción, pero son rampas que si intentamos subirlas con una silla, la verdad es que imposible. Son inadecuadas. Imposible hacerlo. Sí, claro. Los camiones en las viviendas. Tú que me comentabas ahorita que hiciste tu tesis respecto a eso. Las viviendas que construimos están pensadas como si toda la gente fuera personas jóvenes con fuerza, con movilidad. Como si no fueran a envejecer en algún momento o durante alguna su vivienda. Condición, porque sí, claro. Tampoco estamos exentos de que aunque seamos jóvenes podamos requerir de alusión a silla de ruedas o lo que sea. Luego llegan a entrevista pidiendo una oportunidad en el asilo y me dicen, mire, está en mi casa, es muy chiquita, lo baño en la sala, con botecitos, porque está en silla de ruedas, no cabe la silla de ruedas en el medio baño que hay abajo. Entonces, todo esto se vuelve un tema que demanda muchísimo tiempo y recursos para los familiares que están atentos a ellos, sí, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer para mejorar y prever desde ahorita condiciones que puedan ayudarnos a una vivienda más adecuada para cualquier persona que requiera una inclusión por cualquier condición de movilidad. Entonces, sí, pues sería importante también pensar en aquello, ¿no? Sí, claro, todo esto que nos comenta yo lo relaciono con los derechos humanos de las personas mayores, que no está de más aclarar que, a ver, por ser personas mayores, claro que tienen los mismos derechos que todas las demás personas porque son personas, pero los derechos tienen este sentido de que tienen que aplicarse de manera diferente a las personas mayores justamente por su condición de persona mayor. El derecho a la vivienda, el derecho al transporte, el derecho a la cultura, a la recreación, no son iguales para ellos que para las demás personas, justamente por eso que nos decía. El derecho al transporte de las personas mayores no es igual que el derecho al transporte de una persona joven, porque necesitan un transporte que sea adecuado y digno para ellos, así como también la vivienda. No puede ser una vivienda genérica, tiene que ser adecuada. Y es muy interesante esto que nos comenta, porque si, por ejemplo, las viviendas, las casas se hicieran desde un inicio adecuadas para todas las personas, pues ya no tendrían que modificarse en un futuro, hacerse remodelaciones,
adaptaciones para las personas mayores, para las necesidades que tienen, si usan algún aparato de movilidad. Claro. O sea, es necesario que desde un inicio se empiece a adaptar todas estas instituciones, todos los lugares, los medios, para que puedan ser accesibles para todas las personas, incluidas las personas mayores. Sí, estamos todavía muy lejos de lograr algo. Los adultos mayores son un grupo que va creciendo cada vez más en todo el mundo. En algunos países es el más numeroso. Entonces, pues sí, hay que responder a estas necesidades. Yo creo que debe ser un esfuerzo conjunto, que los gobiernos empiecen a ver en lo que les compete el poder brindar todos estos espacios, oportunidades para los mayores, y ya no te estés pensando que para algo recreativo o de esparcimiento, lo básico, la salud. Quien requiere, por ejemplo, ir a hacerse hemodiálisis cada 2 o 3 días, pues requiere el silla de ruedas y requiere de un coche, porque no hay un camión, y requiere de un costo que hay que cubrir, y esto, pues implica 1 o 2 familiares que los puedan cargar en peso y subirlos y traerlos. O sea, la verdad es que sí es cierto que nos falta mucho en educación, por ejemplo, cuando de pronto los familiares se ven ante un familiar enfermo, sus abuelos o sus padres o alguien más, nos llaman, me dicen, es que no sé cómo bañarlo, no sé cómo movilizarlo, se lastiman, se vuelve, pues ahora sí que muy complicado para todos, y eso hace que poco a poco no se les otorgue una dignidad en lo mínimo, el aseo diario, porque ¿cómo lo baño? En la movilización. Entonces pasan de estar a veces en una cama. Nos ha tocado recoger gente que ha estado en la misma cama durante los últimos N años y en unas condiciones terribles, porque falta todos estos apoyos para poder realizarlo, ¿no? Las actividades cotidianas se vuelven un reto, ¿no? En esto. Sí, se vuelven un reto, pero yo creo que es una espiral negativo, porque en el momento en que dejan de movilizarse, dicen por ahí, uno, la alimentación, en que tu salud sea tu alimento y tu alimento sea tu salud, ¿no? Así lo decía el padre de la medicina. Y también la movilización. La movilización tiene una connotación en cuanto a estima, en sentirse autosuficientes, funcionales. También tiene una connotación de salud, en cuanto a irrigación, a cardio, a problemas de movilidad, de artrosis, de todo lo demás. Entonces, si incentiváramos programas de movilidad para todos nuestros mayores, creo que podemos librar un poco más que estar administrando fármacos una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué falta? Bueno, el personal adecuado y la gente para que pueda ayudar, asistir, ya sea parcial o totalmente, a todas estas personas, a que puedan realizar estas actividades. Se vulneran muchos derechos. Mira, yo te quiero decir que si hablamos de tema de salud, hay ocasiones en donde simplemente te dicen, ay, pues es por la edad. Bueno, yo no he leído ningún ensayo en donde diga cumplir años igual a estar enfermo. Claro. La realidad es que no. Tendríamos que cuidarlo y no tendríamos que irnos por ese camino de decir, bueno, ya no, total, ya está mayor, entonces ya no le hagas la lucha o ya no importa. Claro que importa. Siguen siendo personas, la se les olvida. dignidad de la vida Claro. es desde el primer instante y hasta el último. Sí. Cada persona que me está escuchando ahorita, de verdad dices, bueno, ¿y si te toca a ti? Cuando cumplas 60, 70, 80 años y que te hagan a un lado y que ya no importe porque pues ya tienes años, ¿ya para qué, no? Claro que no. La vida sigue siendo digna y hay que seguirla honrando hasta el último instante. A veces nos toca llegar a clínicas, hospitales, en donde
desafortunadamente pocas camas o pocos espacios. Y bueno, obviamente, no, pues ellos ya vivieron, entonces los relegan porque ya vivieron. Bueno, que no sea tu abuelito o tu abuelita, ¿verdad? Porque entonces estaría en el primer lugar de atención. Ocasiones en donde son personas desconocidas, dicen, bueno, pues total, nadie lo va a reclamar. O sea, ¿cómo? Tenemos personas de pronto, y ese yo creo que sería el primer derecho, a tener una identidad. Hace un mes aproximadamente, después de varios tiempo, hacemos un proceso en el que buscamos recuperar la identidad de las personas o darles identidad nueva a quienes por algún motivo ya no saben quiénes son. Los recogemos a veces de Hospital General o de la calle o de algún lugar y lo más triste no es que ellos no se acuerden quiénes son. Lo más triste es que lo denunciamos a personas desaparecidas con la esperanza de que alguien los esté buscando y lo más triste es que nadie los busca. O sea, si tenían algún familiar o algún conocido, dicen, qué bueno, allá que se hagan cargo y mejor ni me paro porque no quiero responsabilidades, ¿sí? Y en el otro caso dices, caray, ¿realmente alguien se llega a quedar tan solo que no tiene a nadie en la vida? Es increíble. Nosotros recibimos gente que no se acuerda quién es o que no puede expresarlo. Y entonces, para poder tener derecho, los básicos, tener derecho, de acuerdo a la Constitución, a una identidad, a todo, es pues estar registrado como ciudadano, nombre, tener un nombre. Una ciudadanía, claro. Tener un nombre. De hecho, estaba comentando, ahora que se fue a hacer lo del trámite para recuperar o asignar identidad, ponerles nombre nuevo. A quienes no saben quiénes son, les ponemos el santoral del día que llegaron. Y estábamos comentando que a veces pasan en el asilo 10, 15 años, 20. Y entonces, pues nos volvemos su familia. No tienen a nadie. Nosotros sabemos cuando cumplen años, qué les gusta de comer, cuando están tristes, cuando les duele algo. Finalmente, somos su familia. Como son personas desconocidas que se les dio una identidad, el día que llegan a fallecer, pues la ley nos marca que entran, ¿verdad?, con la fiscalía, y van a una fosa común, porque pues ahora sí que no hay una familia como tal que lo reclame. Estamos por solicitar una iniciativa de ley aquí. Yo creo que va a ser la primera vez que lo menciono, aunque ya estamos trabajando un poquito en ello, para que, así como un concubinato, creo que con un par de años ya existen derechos por el hecho de estar juntos, vivir juntos. Bueno, pues aquí son personas que se ponen en nuestras manos, en nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Entonces, para que también podamos hacernos cargo de ellos en el momento que lleguen a fallecer. Claro, me alegro mucho de esta iniciativa que nos comenta que es lo que se necesita justamente. Claro. Comenzar a cambiar la legislación para bien en estos temas y sobre todo usted que lo ve día a día, que está ahí en frente de estas personas mayores y que conoce estas necesidades, porque por esto que me comenta son vulnerados por todos lados. Sí. Por todos lados, desde la salud, desde las instituciones, desde las familias y pues requieren un gran apoyo, una gran atención. Se necesitan hacer cambios reales. Sí. Otros temas a veces que son pues por la dinámica de vida actual, en donde son vulnerados los derechos también de ellos. Imagínate a alguien pues que tiene a su papá o a su abuelo y tiene que salir a trabajar. Entonces dice, bueno, tengo dos opciones, o me quedo a cuidarlo, está en cama y requiere que lo atienda y más, o me voy a trabajar para poder proveerle lo necesario, ¿no? Entonces entra este dilema. Se van y bueno, pues se quedan solos. Hay quienes de pronto se caen, hay quienes de pronto se les olvida comer o no se tomaron los medicamentos y esto detona una crisis de salud porque no se los tomaron o porque se los toman de más, se les olvidó si ya lo habían hecho. Y entonces empezamos a tener
situaciones muy complejas con esta población mayor que empieza a ser más numerosa y con la dinámica de vida, porque dices, pues nomás de trasladarme a mi trabajo y el regresar y demás, pues son 10 horas mínimo que paso fuera de casa y no puedo atenderlo y a veces no hay más quien los atienda. Hay países en donde hay apoyos específicos, no nada más a lo que se le llama albergue de día. Voy, los dejo como si fuera una guardería y me regreso. Porque incluso, pues eso es cuando se pueden movilizar. Y qué maravilla que puedan. Cuando ya no pueden, es donde las cosas se vuelven más complejas, ¿sí? Entonces, dices, bueno, ¿qué hacer con todo este grupo? ¿Cómo ayudarlo? Porque se vuelve difícil el poder actuar ante esto, ¿no? A veces personas enfermas, hay una situación que luego viene a recaer. Los adultos mayores de pronto viven en sus casas, la cual hicieron con el esfuerzo de toda una vida. Trabajaron años y años y años para tener una propiedad, una casita. El desapegarse de ella, cómo es complejo, porque le invirtieron su vida entera, ¿no? Entonces, decir, la voy a dejar y me voy a ir a otro lugar, a veces no quieren, aunque su condición esté vulnerada, aunque la estén pasando mal, aunque suceda lo que suceda, quieren estar allá. Yo recuerdo mucho, hay un señor, ahí yo aprendí mucho de derechos, se llamaba Cecilio. Un día venía llegando al asilo y iba un señor caminando por la banqueta con un andador y traía una botellita colgada con un mecate, toda fea y ya con un poquito de agua y una redecita. Un pie corto, negro completamente, y bueno, se le veía en situación de calle. Y entonces iba caminando y le digo, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vas? No, pues me llamo Cecilio. ¿De dónde vienes? De acá de la central. Dice, ¿de dónde eres? No, pues creo que de Sinaloa. ¿Y qué te viniste a hacer acá? No, pues ya llevo aquí como 2 meses o 3. ¿En dónde estás durmiendo? ¿Dónde está tu familia? No tengo familia, estuve durmiendo ahí en los puentes de la central. ¿Te quieres quedar con nosotros? Pues sí. Entonces hacemos un protocolo, ¿verdad? Pues de un chequeo médico, se les asea todo lo necesario, que hay fotos, que qué barbaridad en cuanto a los pies, las uñas, los zapatos pegados, un tema. Y entonces él se recupera y pasan como 2 meses y un día llego y está sentado en la puerta de la entrada porque pues imagínate que de pronto empieza a tener cuidados de alimentación, de medicamentos, de salud, de descanso, de ropa limpia, empieza a estar mejor. Y entonces un día está sentado en la puerta y me dice, señorita Paulina, ya me voy. ¿A dónde, Cecilio? Pues a donde la vida me lleve. No, Cecilio, pero ¿en dónde vas a dormir? Donde me agarre la noche. ¿Pero qué vas a comer? Lo que la providencia me dé. Y entonces entendamos que cuando son personas en uso de razón, no podemos tener a nadie en contra de su voluntad, independientemente que se queden en la calle, ¿sí? Les toca el derecho de decidir por su propia vida y nosotros no podemos vulnerarlo aunque estemos viendo que la van a pasar mal y que la situación va a ser totalmente contraria a su bienestar. Pues yo te quiero decir que me fui caminando con él desde el asilo hasta catedral, tratando de convencerlo de que se quedara y no, déjeme señorita y déjeme. Yo me vine, ahora sí que fue yo creo que la primera experiencia así que me topó fuerte en donde alguien privilegiaba su libertad en la calle, en el mundo entero, ¿no? A la seguridad, que es el otro valor, la seguridad de un techo, de un alimento, de compañía, de cuidados. Y lo único que hice, pues, fue ponerle una tarjetita aquí en la bolsa que traía y 50 pesos, no traía más, me había ido así, con mi nombre y con el nombre del asilo.
la verdad es que todo ese día fue así como que doloroso, estar pensando qué iba a ser de ese señor. Que a veces la gente nos llama, ¿no? Nos dice, oiga, es que hay una persona aquí. Le digo, bueno, ¿y quiere venirse? Porque aunque estén en la calle, si no quieren venirse, no podemos hacer nada, ¿ok? Si están en uso de razón. Y entonces, eran como las 2, 3 de la mañana, y hablan por teléfono. Cuando me hablan por teléfono, pues a veces no son buenas noticias a esa hora, ¿verdad? Y no, pues resulta que era de la Cruz Roja de Monclova. Me dice, fíjese que recogimos en la carretera a un señor y trae una tarjetita con sus datos. Y yo, ¡ay! Feliz, Cecilio, ¿no? Sí. Y entonces, le digo, bueno, lo van a trasladar ustedes, voy por él. Me dice, ahorita le avisamos. Y pues ahí estoy, ¿no? Moviendo los dedos en la mesa y no llamaban y no llamaban. A las 6 de la mañana les llamo, le digo, ¿qué pasó? Me dice, no quiso quedarse y se fue. Bueno, pues entendí porque yo ya lo había vivido, ¿no? Pues esa misma noche, 12, 1 de la mañana, me vuelven a llamar y me dicen, ¿sabe qué? Recogimos nuevamente al señor Cecilio, pero esta vez no corrió con suerte. Es difícil, Sí. Es difícil entender que una persona mayor pueda tomar sus propias decisiones en libertad, que se las otorga la Constitución y que se las otorga la Iglesia y que se las otorga a todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que están en riesgo o están vulnerables. Bueno, yo creo que es una de las cosas que más violamos en los derechos de los mayores. A veces yo voy al súper y me pongo a observar cómo quienes llevan a sus papás o a sus abuelos los someten a una presión terrible. ¿Para qué compras eso? Camina rápido porque no nos tenemos que ir. Digo, ¡qué barbaridad! Queremos que ellos se adapten a nuestro ritmo de vida y a una prisa sin cesar y no los dejamos disfrutar al menos ese momento que no sé. Y eso, bueno, agradeciendo que lo saquen, porque hay quienes, aquí está lo que te compré y se acabó, ¿no? O lo que te cociné o lo que se puede. Cada vez vulneramos. Los forzamos a decidir a quién le van a dejar sus bienes. Los despojamos de su patrimonio. Y hablando de su patrimonio, hoy me refiero a los apoyos que hay de las tarjetas de bienestar. Hay familias que los tienen ahí únicamente para beneficiarse de ese ingreso económico, que lo toman más como propio que como de ellos. Entonces dicen, bueno, va a vivir conmigo porque con su ingreso que tiene de apoyo de bienestar, voy a pagar la luz, los servicios, voy a comprar el súper, voy a hacer. Y entonces se vuelven, viven de ellos, siendo que debería de ser al revés, que ellos deberían decidir por sí mismos el fin que le quieren dar a todo esto. Obviamente, estamos hablando de personas en donde Dios les permite conservar la lucidez. Hay quienes su situación de salud física está vulnerada, pero su mente está privilegiada, aunque tengan 100 años. Les toca decidir y nos toca a nosotros crear el marco en el que decidan. Y si vamos a salir de paseo o de vacaciones, hoy por hoy España es país número 1 en gerontología y en todo esto. Y entonces tienen algo en donde están empezando a quitar, bueno, la fiesta de los niños, la fiesta de los jóvenes, la fiesta. No, intergeneracional. Así crecimos y vivimos en una sociedad en donde las edades de todos son distintas y las actividades para todos. Claro, hay algunas que podrían ser específicas, pero no hay alguna que promueva o facilite una convivencia conjunta entre diferentes generaciones, en donde ellos puedan decidir, ¿sabes qué? Vamos a tener una fiesta, o vamos a ir de campo, o vamos a ir de vacaciones. Permítanles opinar y permítanles decidir, porque al final, ¿qué dicen? Yo no voy, no quiero ser una carga. Está bien, quédate y cuidas al perro, a la casa o a lo que sea, ¿no? Y empezamos nosotros a dejarlos en un aislamiento forzado porque no les permitimos
esas facilidades para que también puedan disfrutar de todo ello. La vida hay que disfrutarla. Yo creo que venimos a ser felices, venimos no a sobrevivir. La vida tiene que tener sentido, no importa si tienes 20 años o 50 o 100, tiene que tener un sentido, un motivo de levantarse y de tener ese ánimo, porque si no, empieza a apagarse, hasta que se apaga y ya no hay manera de vuelta atrás. Sí, algo tan sencillo como preguntarles qué opinas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres sientes? Poner la camisa roja, ¿sí? La roja o la verde, o prefieres comer pan o tortillas, o prefieres, claro. O sea, sí que las enfermedades y demás, dices, está bien, hay que cuidarlo, sí, estoy a favor de ello, pero en un régimen en donde haya cierta libertad, en donde puedan ellos ser parte y tomar sus propias decisiones. Sí, claro. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito con esta charla que ha sido pues muy, muy amena, muy enriquecedora, quisiera preguntarle, ¿cómo podemos como ciudadanía empezar a involucrarnos más en estos temas, en ayudar a las personas mayores? ¿Qué es lo que es necesario cambiar tanto de la manera en la que pensamos, actuamos para mejorar la situación de las personas mayores en la sociedad? Mira, yo creo que lo más fácil es sentarse un momento y hacer una conciencia en decir, yo cada día doy un pasito más allá, no me voy a quedar joven toda mi vida. Uh-huh. Habrá un momento en el que vaya a llegar a esa edad, si Dios me lo permite, porque además me cuido y tomo el medicamento y la salud y todo, ¿verdad? Para poder llegar a ello. Bueno, volteo a ver cómo viven hoy. ¿Y qué cosas de eso, si yo me siento en ese lugar, qué cosas de eso se me hacen terribles que no me gustaría vivirlas? Porque la conciencia es el primer paso para poder realmente actuar de una manera firme. De otra forma, pues no tiene una base y se vuelve sin sentido. Yo estoy segura que si cada uno pensamos en el sentido que tiene hacerse mayor y ser funcional y poder tener derechos a participar de la cultura, del arte, de la vida, de la salud, de todo aquello, bueno, ¿qué cambiaríamos? Y a veces pensamos y volteamos a ver a todos los que están lejos, ¿no? En los asilos o en la calle. A veces se nos olvidan los propios. A quienes van de voluntarios al asilo les digo, oigan, ¿quién tiene abuelos? Oiga, y ya los vieron, ¿cada cuándo los ven? Porque podemos ser a veces faroles de la calle y dejar lo nuestro olvidado. Dejemos un poco, hay dos cosas, o los enseñamos a usar los medios digitales, claro que aprenden si tenemos la paciencia necesaria. En el asilo habíamos puesto un centro de cómputo y entonces los muchachos de servicio social les daban clases. Y había quien entraba al archivo municipal y había quien entraba hacia su Facebook para ver a su familia y había quienes diferentes cosas, ¿no? Los enriquece mucho. Si nosotros empezamos a decirles, no, tú no porque ya no vas a aprender, tú no porque te tardas mucho, tú no porque ya no puedes, pues no les permitimos que sigan haciendo todo esto. La mente es la barrera principal, no es el cuerpo. Es la creencia que tenemos de que ya no pueden. Entonces vamos a quitarnos esa creencia, vamos a pensar en función de nosotros mismos, vamos a dejar de lado y a darles tiempo de calidad a las personas mayores con las que convivimos el día a día, vamos a dejarles las oportunidades que merecen. Estamos en una fila, dales oportunidad. No sabes si tiene problema de próstata y se está orinando, no sabes si tiene problema de circulación y ya no aguanta las piernas, no sabes, o sea, vamos a darles un trato digno, preferencial y a rescatar todo aquello que diariamente estamos pisoteando, si no por ellos, al menos para que el día que nosotros lleguemos nos reciba una sociedad pues un poco más digna, más suave, en donde haya más oportunidades. Preparada sobre todo. Sí, preparada, hay que conocer, hay que saber. Sí, hay que educarnos en el tema y no solamente una educación de libros o de leer, sino una educación ya
más real, ¿no? De estar ahí, de ponernos en el lugar de las personas y saber que pues para allá vamos, que todos tenemos pues la oportunidad de llegar a ser personas mayores y que pues también está en nosotros ir preparando la situación para las futuras generaciones también, y sin dejar de lado obviamente a las personas que actualmente son personas mayores. Y pues bueno, ya para finalizar, ¿algún mensaje que le gustaría dejar a todas las personas que nos están viendo? Sí, yo creo mucho que las personas mayores son nuestras raíces, y a veces lo decimos sin pensar qué estamos diciendo. Bueno, en un árbol los adultos son un tronco fuerte, los jóvenes son las ramas frescas que están dando fruto, pero los adultos son nuestras raíces. Yo invito a quienes tengan un árbol en su casa a que le corten las raíces, a ver qué va a suceder. Obviamente se va a secar. Una sociedad que no respeta a sus mayores, pues finalmente está propensa o sujeta a caerse en valores, a caerse en la vida misma, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar ese sentido de la vida hasta el último instante. Tenemos que voltear a verlo. Tenemos que aspirar no con miedo a ser mayores, sino con una ilusión de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, a trabajar en el hecho de mantenernos saludables, funcionales, de no permitir que se vulneren los derechos, y si se vulneran, poder levantar la mano y denunciar que se están vulnerando y acudir a quien nos ayude para poder hacer justicia a que no se vulneren. Ahora, el día 15 de junio es el día que marcó la ONU como el Día Internacional para la Toma de Conciencia del maltrato a las personas mayores. Y dentro del maltrato pues viene el físico, que sí existe, golpes, empujones y demás, el psicológico, porque empezamos a darles una carga en donde es que ya lo tiraste otra vez, es que eres un inútil, es que tú no puedes, es que, o sea, de verdad que empieza a ser una carga terrible. La negligencia, estamos cayendo en maltrato por negligencia cuando no les damos sus medicamentos, cuando los dejamos a lo mejor sin aseo durante días y demás, cuando los dejamos solos sabiendo que a lo mejor su condición de salud mental es tan vulnerable que corren un riesgo de vida terrible, dejar salirse a la calle, que los atropellen, o perderse, o dejar la llave de gas abierta, finalmente negligencia, ¿no? El patrimonial, cuando los despojamos de sus bienes y los despojamos de su patrimonio, de sus cosas, todos estos y muchos más son tipos de maltrato. Hay que portar un listón lila morado, y de verdad hay que evitar las formas de maltrato y difundirlo entre la gente para voltear a ver a los nuestros qué estamos haciendo mal y tratar de corregirlo. Muchísimas gracias, Paulina, por toda esta charla que nos has compartido, por todas tus experiencias, tus aprendizajes. Agradecemos muchísimo que nos compartieras todo esto, y pues esperemos que poco a poco se vaya haciendo más conciencia y que se vaya mejorando la situación en la que tratamos a las personas mayores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al auditorio, a las personas que nos ven, que nos escuchan. Y bueno, si en algún lugar sembramos una semillita, pues hay que regarla para que dé fruto en cuanto a todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti, y pues muchas gracias también a las personas que nos acompañaron, que llegaron hasta este momento del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.